Hola a todos. Hoy es miércoles, 27 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Laith Marouf, desde Beirut. Bienvenido. Encantado de estar contigo. Gap Tangi. Laith, están saliendo muchas imágenes desde el Líbano, y hemos visto hasta ahora lo capaz que es Hezbollah. Están atacando a soldados israelíes, al sistema de defensa aérea, a los tanques, a todo, incluso a los sistemas de comunicación. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Porque tiene que ser algo realmente desesperado, ya que ayer el israelí Smotrich salió diciendo que por cada dron van a derribar 10 edificios en Beirut. ¿Qué está pasando? Sí, esos FPV que está usando Hezbollah están alcanzando una eficiencia sin precedentes. Está claro que Hezbollah tiene capacidades de vigilancia y de obtención de inteligencia sobre el sur del Líbano y el norte de Palestina, controlando todos los movimientos de las fuerzas invasoras y cazando a los comandantes, incluso a los de más alto rango, los que dirigen el campo de batalla. Como sabemos, hay al menos 10 oficiales superiores del ejército invasor judío que controlaban la zona de combate y que han sido eliminados en las últimas 2 semanas. Son pérdidas enormes, y mencionabas uno de esos videos. Ayer, Hezbollah publicó un video exclusivo para los medios iraníes dedicado a los niños mártires del ataque a la escuela de Minab. Y en ese video se ve un dron FPV en la zona de Bin Jbeil, siguiendo a un jeep lleno de soldados, volando a ras de calle. El jeep ve que el dron se acerca y gira a la derecha, pero aún así, el FPV alcanza la parte trasera del vehículo. En el video, se ve claramente, se pueden contar al menos 5 soldados que mueren en esa explosión. Esto está ocurriendo cada hora. Los israelíes han enviado otros 30.000 soldados al frente en las últimas 48 horas, intentando conseguir alguna victoria militar. El eje principal de combate en el que se están concentrando es el intento de llegar al fuerte cruzado de Beaufort, o como se llama en árabe, el castillo de Al-Shaqif. Es un punto elevado desde el que se domina tanto el río Litani como todo el valle que rodea la ciudad de Bin Jbeil. Por eso los cruzados construyeron un castillo allí, porque desde ese punto se domina gran parte del sur del Líbano y la zona central alrededor de Bin Jbeil. Y ayer, en uno de los 2 ejes que intentan alcanzar desde ese castillo, la fuerza invasora israelí cayó en una emboscada y fue diezmada hasta el punto de tener que retirarse y ordenar un ataque aéreo para intentar golpear las posiciones desde donde los combatientes de Hezbollah les estaban emboscando, y no han conseguido reabrir ese eje. Así que sobre el terreno, los soldados israelíes están sufriendo de verdad, tanto cuando avanzan y los FPV los cazan, como cuando intentan esconderse en casas ocupadas y cosas por el estilo. Y luego usan esas redes para cubrirse, para protegerse de los FPV, lo que en realidad los hace aún más visibles donde se están concentrando, y por eso acaban siendo alcanzados por drones suicidas, artillería o misiles. Así que, cuanto más avanzan los israelíes, más pérdidas sufren. No hay una solución que puedan encontrar para esos FPV, ni para las emboscadas que está llevando a cabo Hezbollah. Esta guerra con alto el fuego no puede mantenerse así. El tipo de tregua temporal que tienen Irán y Estados Unidos está tambaleándose al borde del colapso por las acciones de los israelíes dentro del Líbano. Aún así, creo que tenemos una semana más de margen, en la que los israelíes intentarán conseguir alguna victoria en el campo de batalla en el Líbano, pero no creo que lo logren. Al final, o los israelíes tendrán que retirarse por completo, o volveremos a una guerra total que implicará a Irán. Ayer dijeron que van a cruzar la línea amarilla que ellos mismos definieron, y parece que están enviando más tropas sobre el terreno a la parte sur del Líbano.
Sí, como dije, han enviado otros 30,000 soldados al frente. Y esto está ocurriendo al mismo tiempo que el ejército israelí reconoce que hay 70,000 evasores del servicio militar, soldados que huyeron y que no están en el país. Es una cifra enorme de las fuerzas terrestres, de las fuerzas sionistas, básicamente, que no están disponibles. Así que se puede ver claramente que hay un deterioro en la calidad de los soldados que tienen. Muchos de los que combatieron en las zonas de guerra del Líbano o de Gaza tienen problemas psicológicos o se han fugado. Y los oficiales más jóvenes que están siendo puestos al mando, debido a la muerte de oficiales superiores, tanto en el campo de batalla, en el Líbano como en Gaza durante los últimos 3 años. Todo eso demuestra lo desesperados que están. Y cuando se enfrentan a esas enormes pérdidas en el campo de batalla, recurren a acciones abiertamente genocidas dirigidas contra civiles y contra infraestructuras civiles. Ayer murieron alrededor de 32 civiles en ataques contra casas y viviendas muy lejos del frente, tanto en el Valle de la Bekaa como en las zonas centrales del sur del Líbano. De hecho, esta mañana los israelíes, en un momento de furia, dentro de una oleada de incursión aéreas, atacaron la presa de Karaun. The Qaraun Dam. This is a dam that holds together the Qaraun Lake. Esta es una presa que mantiene unida la reserva de agua del lago Karaun y el río Litani por un lado, y el río Karaun por el otro, o el río Asi, que atraviesa todo el valle de la Bekaa hasta Siria y Homs, y los 3 misiles que lanzaron impactaron en ambos lados de la presa. Así que es una amenaza de destruir la presa de Karaun y luego inundar todas las aldeas que hay a lo largo del recorrido del agua, desde allí hasta Siria y hasta el sur del Líbano. Es una amenaza genocida. Eso es lo que están haciendo. Y es muy probable que hagan algo así. No hay ningún límite al comportamiento animal de los sionistas hasta ahora. Ben-Gvir said that Israel won't let Ben-Gurion dijo que Israel no dejaría que Trump firmara un mal acuerdo con Irán. Y sabemos que desde que empezó el alto el fuego, atacaron. En el momento en que Donald Trump anunció el alto el fuego, atacaron Líbano. Por eso, cada vez que ven algún tipo de señal y sienten que están perdiendo políticamente, geopolíticamente, atacan Líbano. Esto es, creo yo. ¿Cuál es la interpretación de Hezbollah sobre este comportamiento de Israel? Porque hay mucho, ya sabes, no se trata de lo que pasa entre Líbano e Israel. Se trata de lo que pasa entre Estados Unidos e Irán. Por eso Israel está atacando Líbano. No es una especie de escalada que ocurre porque Hezbollah esté atacando algunos objetivos en Israel y eso provoque indignación en la sociedad israelí. Por eso están atacando Líbano. Todo está relacionado con lo que está ocurriendo, con la visión general de la que hablo. ¿Cómo están perdiendo la perspectiva global de Oriente Medio, de Asia Occidental? Sabes, ayer Norman Finkelstein publicó algo, y creo que encaja con las contradicciones de lo que él mismo dijo sobre cómo la gente no está entendiendo la situación con una visión más amplia. Existe el objetivo estratégico de los sionistas, que es tener una colonia de supremacía judía en la tierra de Palestina, que además se expanda hasta convertirse en un imperio que someta a toda Asia Occidental y el norte de África bajo su dominio. Y ese objetivo estratégico entra en contradicción con el objetivo estratégico de Estados Unidos para Asia Occidental, que es controlar el petróleo y el gas, su flujo, y también las rutas comerciales. En un principio, el objetivo estratégico de Israel era simplemente crear un Estado judío y mantenerlo. Había una especie de paralelismo con el objetivo estratégico de Estados Unidos, que era someter a los pueblos árabes e iraníes, saquear sus recursos y controlar sus rutas comerciales. La existencia de Israel funcionaba como un proyecto que debilitaba cualquier proceso de unificación o integración en toda la región y frenaba los desarrollos de pueblos y de sus tecnologías. Así fue como el sionismo trabajó. En tu ahora,
Existe una contradicción entre los siete y ambos bandos. A contradiction between the strategic goals of both of those camps. And we're seeing, obviously, all of those. Y lo que estamos viendo, obviamente, es a todos esos comentaristas de derechas y a la gente del movimiento América Primero quejándose, mientras el proyecto Israel Primero está perjudicando a América Primero. ¿Vale? Pues esto es lo que está pasando ahora mismo. Estados Unidos, en su intento de complacer la visión estratégica y los objetivos de la colonia judía, que buscan ese imperio del Gran Israel, ha destruido el petrodólar y el apoyo constante al genocidio en Gaza, en Líbano y en toda la región por parte del imperio ha acabado con 100 años de poder blando y poder militar acumulados por ese mismo imperio. And military power that the empire had. Okay? While the United States could have abandoned. Aunque Estados Unidos podría haber abandonado la colonia judía y el sionismo y haber mantenido el control sobre todos los vasallos árabes títeres, en realidad eso habría hecho aún más difícil que los revolucionarios en Líbano, Siria, Jordania, Irak o el Golfo encontraran una excusa para levantarse contra esos regímenes. Esos gobiernos ya le daban a Estados Unidos todo lo que quería, todo el petróleo, todo el gas, el petrodólar, las rutas comerciales, todo. Y, muy probablemente, incluso la élite palestina como Mahmoud Abbas habría besado la mano del imperio y ofrecido una Palestina al servicio de los intereses imperiales. Así que estamos en ese punto irracional que vemos ahora, en el que Estados Unidos, en realidad, necesita retirarse. Tuvo una guerra con Irán y con el eje de la resistencia, que la debilitó más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Pero tienes a Ben-Gvir y a los sionistas en general, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, sujetando a todo el imperio por donde más duele y apretando, diciendo, no puedes, o te exponemos, o sacamos a la luz la pedofilia de tus archivos de Epstein. Y además, de todos modos, destruiremos tu carrera política. Mira lo que le pasó a Thomas Massie, sin ningún archivo de pedofilia. No necesitan los archivos de Epstein para controlar a gente como Trump o Biden. Controlan los medios de comunicación, controlan las finanzas de la clase política, controlan las grandes empresas de inteligencia artificial, controlan las grandes compañías tecnológicas. Y están intimidando. Los sionistas están intimidando a la élite estadounidense. Y por eso es muy probable que Estados Unidos haga algo muy estúpido. Trump hará algo muy estúpido, permitiendo que los sionistas cometan una masacre en el Líbano, lo que provocará que Irán acuda en ayuda del Líbano, y eso a su vez hará que Estados Unidos acuda en ayuda de Israel. Y así volvemos al punto de partida de esta confrontación. O bien provocarán directamente un ataque contra Irán, porque no pueden ganar nada en el Líbano, y van a intentar arrastrar a todo el mundo de nuevo a la guerra. Así que eso es donde estamos, y la élite estadounidense es incapaz de tomar decisiones soberanas que prioricen ni siquiera sus propios objetivos racistas e imperialistas. ¿De acuerdo? La pregunta es, Laith, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer los Estados Unidos por Israel? Yo creo que este es el final para Israel. Esto es lo máximo que Estados Unidos puede hacer por ellos. No hay nada más que puedan hacer por Israel, porque entraron con el apoyo de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con el apoyo de todos en Asia Occidental. Atacaron a Irán, atacaron al Líbano, atacaron al eje de la resistencia. Pensaron que con la caída de Bashar al-Assad, con el fin de Bashar al-Assad, con los asesinatos en Irán y en el Líbano, contra Hezbollah y contra Irán, el eje de la resistencia desaparecería. Ellos pensaban que ya lo habían hecho todo, que ese era el momento final para que el eje de la resistencia lo derribara todo. Pero no funcionó. Por eso ahora vemos a los países del Golfo tan desesperados. Están haciendo todo lo posible por lograr algún tipo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Esa es la razón principal.
Y creo que, a estas alturas, todo el mundo en Israel entiende que han fracasado y que nadie más puede hacer por ellos lo que Donald Trump hizo contra Irán. Esa es la razón. No sé, ¿cuál es tu valoración sobre eso? ¿Qué más pueden hacer por Israel? You know, this is where sometimes Sabes, es aquí donde a veces los ideólogos, los religiosos, los mesiánicos del Armagedón se convierten en lo único que podemos analizar. becomes the only thing Porque en una situación racional, lo lógico sería que Estados Unidos, y tienes razón, que Estados Unidos no puede hacer más. you're right. The United Ha usado la mitad de sus armas estratégicas, 3/4 partes de sus defensas aéreas, ha agotado y dejado exhausta toda su flota de aviones y ha perdido una enorme cantidad de sus drones más avanzados. Y sus portaaviones están ahí, flotando, como blancos fáciles. Además, han perdido toda su propaganda, tanto contra Irán como contra el eje de la resistencia o los sionistas, o todo ese discurso sobre los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho internacional. Todo eso ya se ha acabado. talk about human rights and freedom of speech and international law, all of that done. And the United States can maybe go into another. Y puede que Estados Unidos entre en otra guerra de unos 30 días con Irán, y después quedará expuesto, incluso frente a una milicia o a un cártel de la droga que cruce desde México. Así de débiles estarán si se meten en una guerra. La única diferencia, lo único distinto que podrían hacer, sería usar un arma nuclear. Pero no creo que Estados Unidos, ni su pueblo, ni el resto de la clase política internacional permitan que Estados Unidos use armas nucleares. Estuvimos casi en ese punto al final de aquella guerra de algo más de 40 días, y el mundo entero lo rechazó, y Estados Unidos dio marcha atrás. Así que lo que nos queda es esto. Si los sionistas siguen por ese camino, son armagedonistas y tienen armas nucleares. And they have nuclear weapons. They cannot win a war by themselves. No pueden ganar una guerra por sí solos. Si Estados Unidos y Occidente los abandonan de repente, en una situación en la que hay una guerra con Irán y Estados Unidos pierda, de pronto se quedarán solos. Y entonces se volverán aún más incontrolables, porque cualquier influencia que Estados Unidos o los países occidentales pudieran tener sobre ellos, al controlar el suministro de armas y ser quienes realmente libran las guerras en nombre de Israel, dejará de existir. Así que eso es lo único que sería peor en el futuro que se vislumbra, el final del sionismo y de la colonia judía. No hay manera de que eso no ocurra. Va a ocurrir. That this is not going to happen. It's going to happen. Israel is going to cease to exist. Israel va a dejar de existir. Las colonias judías van a tener que hacer las maletas y marcharse. Ahora bien, ¿cómo suceda eso? ¿Cuánta sangre se derrame? Y si los israelíes llegarán a usar un arma nuclear, eso es lo único que no podemos prever. Sabemos cuál será el final, pero no sabemos cómo se va a desarrollar. Y lógicamente, lo que todos deberíamos estar haciendo, mientras vemos cómo el poder imperial se derrumba ante nuestros ojos, es intentar influir con urgencia en las élites dentro del orden imperial y en Occidente en general, para que retiren las armas nucleares de Israel, igual que se hizo antes del colapso del apartheid en Sudáfrica. Before the collapse of the apartheid in South Africa, remember the apartheid regime in South Africa was Recordemos que el régimen del apartheid en Sudáfrica amenazaba con lanzar bombas nucleares contra los revolucionarios negros en Angola, en Namibia, en Botswana, en Egipto, en Zimbabue, todos esos lugares que originalmente habían sido ocupados por el régimen del apartheid. La gente se olvida de eso. Piensan que se trataba solo de Sudáfrica, pero toda la región del África Austral estaba viviendo un genocidio a manos de los colonos sudafricanos, colonos blancos. Así que estaban amenazando con usar armas nucleares contra la resistencia en Sudáfrica. Y las potencias imperiales de Occidente intervinieron, se hicieron con las armas nucleares sudafricanas y las retiraron. Esa es la siguiente fase de nuestra lucha, en la que tenemos que trabajar ahora, que Estados Unidos se está derrumbando en términos de su poder imperial en nuestra región. in terms of its imperial power in our region. Leith, what is the situation in the West Bank and how do you see ¿Cuál es la situación en Cisjordania? ¿Y cómo ve usted a la OLP y a Mahmoud Abbas?
Mucha gente diría que Mahmoud Abbas preferiría vivir como esas personas que están en Israel, en la Palestina ocupada, en el Israel de hoy. Viven allí, y lo dicen abiertamente. No parece que les importe mucho Cisjordania, y por eso muchos se preguntan, ¿quién va a ser responsable en Cisjordania? ¿Va a quedar bajo el control de Hamas? ¿Cuál sería el futuro de Cisjordania? ¿Cómo lo entiende usted? Sí, primero quiero decir que los ciudadanos palestinos del Estado de Israel, o los palestinos del 48, como solemos llamarlos, han vivido durante décadas bajo un régimen militar terrible. Miles de ellos, incluidos algunos de los poetas más famosos de Palestina, fueron encarcelados durante años. Y durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre la Segunda Intifada y justo antes del diluvio de Al-Aqsa, vimos, por supuesto, a miles de estos palestinos salir a protestar, ser golpeados, encarcelados y violados. Y por supuesto, hay una vigilancia y un control constante sobre ellos. Así que los palestinos del 48 son de los más oprimidos y olvidados. Y siempre ha sido muy difícil ayudarlos, incluso para el eje de la resistencia. Laith, hay 2,1 millones de personas, ¿no? En Israel. Algo así, 2 millones, más de 2 millones. Sí, algo menos de 2 millones, o alrededor de 2 millones, sí. Pero están guetizados. No viven en zonas... No se les permite vivir en zonas donde haya mayoría judía. Hay ciudades y pueblos con constituciones que no permiten que los palestinos vivan en ellos. Y están guetizados y separados unos de otros a propósito. No se les permite volver a las aldeas de donde proceden. ¿Entiendes? Han sido limpiados étnicamente dentro de los territorios del 48. No quiero decir que no pudieran estar más indignados, pero están detrás de las líneas enemigas. Y no creo que les fuera mejor que a la gente que se rebela dentro de Cisjordania o Gaza si siguieran ese camino de lucha armada. Y hubo varias operaciones en los últimos tiempos, justo antes del diluvio de Al-Aqsa, llevadas a cabo por personas de los territorios del 48 palestinos. En cuanto a Mahmoud Abbas, ahora mismo está intentando crear un equipo de transición. El partido Fatah, que él dirige, está prácticamente muerto. La población de Cisjordania y de Gaza los ha abandonado, la mayoría de la gente. Lo que queda es una especie de feudo, o más bien una estructura de clan, donde quienes trabajan para el partido y sus familias son los únicos que lo apoyan. Por eso vemos a Mahmoud Abbas intentando colocar ahora a su hijo como líder de Fatah. Y lo hizo. Fatah celebró su asamblea, la primera en décadas, y tuvo lugar en Cisjordania, donde los palestinos de Gaza, de Jerusalén, de los campos de refugiados en el extranjero o de la diáspora no tuvieron voz alguna. Y colocó a su hijo, que no tenía ni carrera política, ni experiencia en el activismo, ni nada parecido. Así que es un negocio en el que él está entrando. ¿Y cuánta influencia tiene ahora mismo Fatah en Cisjordania? Ninguna. Y la autoridad palestina en su conjunto, que Fatah está usurpando y dominando, es ineficaz. No tiene poder fuera del complejo gubernamental en Ramallah. Sus tanques y jeeps desfilan de un lado a otro alrededor de las oficinas del gobierno en Ramallah, y nadie los detiene. Así que Fatah o la autoridad palestina no tienen ninguna relevancia. Ahora mismo hay mucho contrabando de armas hacia Cisjordania. De vez en cuando vemos a las autoridades jordanas afirmar que han derribado un dron de carga con armas que se dirigía a Cisjordania. Y si logran interceptar uno cada 2 meses, eso significa que cientos más están pasando y consiguiendo llegar. Pero creo que, en la mente del eje de la resistencia, no es el momento adecuado para provocar algo en Cisjordania que se convierta en una confrontación militar. Y pienso que Hamas, la Yihad Islámica Palestina, el FPLP y otros grupos coordinarían más una acción de ese tipo, sobre todo después de lo que ocurrió el 7 de octubre,
cuando los palestinos lanzaron la operación Diluvio de Al-Aqsa, y los componentes del eje de la resistencia no estaban preparados por el nivel de secreto que la resistencia palestina tuvo que mantener. Creo que habrá más coordinación antes de que se produzca cualquier actividad militar en Cisjordania, y que el eje de la resistencia solo la activará cuando sea el momento adecuado para que sus distintos componentes participen en ella. Fitting for the components of the axis of resistance to engage with it. Yeah, many of us may. Sí, mucha gente, muchos de nosotros, puede que pensemos, se olvida de que Jerusalén Este, la gente que vive allí, no forma parte de Israel, y no son ciudadanos plenos de Israel hoy en día. ¿Y cómo es la vida de esas personas que, bueno, básicamente viven en una parte de Jerusalén que es distinta de la occidental? Porque, ya sabes, la administración Trump hizo aquello con el pueblo palestino en su primer mandato. Y sabemos qué está pasando con esa gente en Jerusalén Este. Do we know what's going on with these people in East Jerusalem? Yeah, of course, Sí, claro. Jerusalén Oeste, antes de 1948, tenía mayoría palestina. Fueron expulsados de la parte de la ciudad que los israelíes ocuparon en 1948, y Jerusalén Este fue ocupada en 1967. Y, en apenas 2 días tras la ocupación israelí de Jerusalén Este, llegaron las excavadoras israelíes a la zona de la mezquita de Al-Aqsa y arrasaron todo el barrio marroquí. ¿Vale? Era un barrio histórico de Jerusalén, habitado sobre todo por inmigrantes de peregrinación procedentes del Magreb, argelinos, tunecinos, libios, marroquíes, que habían llegado allí hacía miles de años. Jerusalén tiene distintos barrios, y ese era uno de ellos. Jerusalem has different neighborhood, and one of them those, and that's when they made the Wailing Wall. Y fue entonces cuando hicieron la zona del Muro de las Lamentaciones, ¿verdad? La limpieza étnica de Jerusalén Este empezó a los pocos días de su ocupación y sigue hasta hoy. Y hasta ahora, en Jerusalén Este viven unos 300,000 palestinos. No tienen ciudadanía del Estado de Israel. Tienen una tarjeta de identidad azul que, bueno, les reconoce el derecho a residir en Jerusalén. Pero en el momento en que salen de la ciudad, ya no pueden volver. Y en los últimos 3 años, la limpieza étnica de Jerusalén se ha acelerado. ¿Recuerdas que antes de la inundación de Al-Aqsa, todo el mundo hablaba del barrio de Sheikh Jarrah y de otros barrios de Jerusalén, donde todos esos colonos que venían de Nueva York estaban entrando, expulsando a las familias por la fuerza y quedándose con sus casas? Families by force and taking their homes. Well, that accelerated under the Bueno, eso se aceleró con el foco puesto en el genocidio en Gaza, y muchas de esas voces que antes hablaban de ese tema, por ejemplo, Mohammed al-Kurd, su hermana y otros, se fueron del país, del barrio o están en Estados Unidos. Así que ya no hay nadie que te muestre lo que está pasando, pero sigue ocurriendo cada día. En los últimos 3 años, decenas de miles de palestinos en Jerusalén Este han sido expulsados y sus casas confiscadas o demolidas. Y la autoridad palestina no se preocupa ni hace nada al respecto. De nuevo, si mencionamos todas esas zonas palestinas diferentes, se ve claramente que hay una jerarquía, por supuesto, y un aislamiento entre esas distintas comunidades palestinas. Las peores condiciones, por supuesto, son las de los palestinos en Gaza. Luego están los palestinos en Cisjordania, después los de Jerusalén, luego los del 48, y también los palestinos en los campos de refugiados, que aquí en Líbano son maltratados y atacados, o cuyos campos han sido destruidos en Siria, y así sucesivamente. Y después está la diáspora. Y todo esto es intencionado, crear esas burbujas con distintas condiciones, ¿vale? Del sufrimiento del pueblo indígena, para que también sea difícil identificarse plenamente y se generen divisiones. Porque si alguien vive mejor dentro del 48 o en Cisjordania que en Gaza, pensará, bueno, yo no voy a hacer lo que hace Gaza, no vaya a ser que me pase lo mismo. ¿Ves? Todo forma parte y lo hace a propósito de la estructura de poder colonial. Mucha gente, Laith, diría que se pregunta por qué personas como tú,
y la gente del eje de la resistencia no aceptan o no reconocen al gobierno israelí o a Israel como país. La razón principal, creo yo, y muchos de nosotros lo pensamos, es lo que acabas de mencionar sobre lo que está ocurriendo con el pueblo palestino dentro de Israel. Esa gente representa más del 20% de la población israelí. Si asumimos que hoy en día viven en Israel unos 8 millones de israelíes, aunque en realidad son menos por la guerra, porque muchos han salido del país, entonces digamos que son más del 20%. Y aún así, no reciben derechos, no votan. They're not receiving, they're not voting, they're second-class citizens in Israel. Son ciudadanos de segunda clase en Israel. Y cuando hablamos de educación, vivienda, infraestructuras, la tasa de pobreza entre estas personas supera el 50%. Así que, ¿cómo puede alguien imaginarlo? No votan, y en algunos temas marginales pueden hacerlo, pero en los asuntos importantes, a nadie le importan las personas que viven en Israel. Ese es el problema. ¿Qué más se puede decir en ese sentido? Que Israel, tal y como existe hoy, no puede seguir así, y que tiene que haber un tipo de cambio en esa región. No se puede ignorar la realidad de lo que está ocurriendo en Israel hoy en día. Sí, a ver, esta pregunta trampa de ¿condenas a Hamás o reconoces el derecho de Israel a existir? Sinceramente, ¿en qué se basa alguien para apoyar el derecho de Israel a existir como un Estado judío en la tierra de Palestina? Quienes dicen que lo apoyan suelen basarse en una de 4 razones. No te darán otra excusa. La primera es un Dios que no es el de Moisés, Jesús y Mahoma, ese que dijo que todos venimos de una misma madre y un mismo padre, y que los seres humanos serán juzgados por cómo traten a otros seres humanos. No matarás, no robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ¿vale? Pues bien, ese Dios que no es el de Moisés es el que dice que hay un pueblo elegido. El resto de la humanidad no importa, son esclavos para ellos. Y esos llamados pueblos elegidos pueden matar, pueden robar, pueden codiciar las pertenencias de su prójimo, como les dé la gana. Así que esto es supremacismo religioso y fanatismo, algo que nadie que no sea un supremacista judío aceptaría. La segunda excusa que suelen dar es esa idea de la pureza de sangre, o del quantum de sangre, según la cual los inmigrantes o conversos judíos en Europa tendrían una línea de sangre ininterrumpida durante 4.000 años hasta Palestina, y que esa sangre sería más pura que la de los palestinos indígenas actuales, que han vivido en esa tierra sin moverse de ella durante esos mismos 4.000 años. Por supuesto, eso es lo que se llama ciencia racial, es pseudociencia, pura pseudociencia. No existe tal cosa como las razas. Todos somos una mezcla, no somos razas distintas, ¿vale? Y es racista suponer que, de alguna manera, los judíos son endogámicos. Se supone que debemos aceptar esa idea, como si fuera algo normal, y no una afirmación racista y despectiva sobre los judíos, ¿verdad? Y el tercer punto es la idea de que la opresión de los judíos a manos de los europeos, incluidos los nazis, de alguna forma se compensa haciendo que los palestinos paguen por ello con su tierra y su sangre. Que los judíos tendrían derecho a cometer un genocidio contra los palestinos y a robarles su tierra porque algunos europeos los genocidaron y les robaron la suya. Por supuesto, eso no tiene ninguna lógica. Quieres dar reparaciones a los judíos europeos por el maltrato que sufrieron. Les das una parte de tu país europeo. Y la última idea, la más absurda, la más estúpida, es que bueno, ya existe, que ya está hecho, que es un hecho consumado. Pero al parecer no lo es. Yugoslavia existió y se pudo romper en 5, 6, 7, 8, 10 pedazos. Ahora mismo se puede trabajar para dividir Rusia en 1 millón de naciones. Se puede exigir eso abiertamente, o hacerlo con China o con Irán. Se puede borrar la existencia de Libia, Sudán, Siria, Irak y Yemen como estados con sus fronteras destruidas y desaparecidas. Pero no se puede ni soñar con borrar la colonia judía y este sistema genocida, ni imaginar un sistema mejor. Hay que limitarse a coexistir con él.
and dream of a better system. You have to just coexist with it. It exists. So there is Existe. Así que no hay ninguna razón lógica para aceptar el derecho de Israel a existir como una colonia judía en la tierra de Palestina, ni en el plano humano, ni en el legal, ni en el histórico, ni en el científico, ni siquiera en el matemático, ya que has mencionado las matemáticas. Casi el 60% de quienes viven dentro del territorio de la Palestina histórica, entre el río y el mar, son hoy palestinos. Por eso los israelíes están cometiendo un genocidio. Saben que por primera vez, alrededor del año 2020, los palestinos volvieron a ser mayoría en su tierra histórica, después de la limpieza étnica de la Nakba. Y los israelíes decidieron desafiar las matemáticas y desafiar la demografía. Necesitan llevar a cabo un genocidio. Bueno, no. Israel tiene derecho a existir bajo ningún concepto. Laith, ¿cuál es tu opinión sobre las capacidades de Hezbollah? ¿Crees que...? Ayer hablé con el profesor Marandi y le dije que el Líbano necesita un sistema de defensa aérea. Y si pudieran conseguir ese tipo de armas que son tan importantes, porque la autodefensa no tiene que ver con atacar a nadie. ¿Hay algún tipo de comunicación entre Hezbollah y el gobierno del Líbano? Si tienes amigos allí, diles que te consigan un sistema de defensa aérea, o que alguien más nos lo dé, para poder defendernos de Israel, porque son los israelíes los que nos están atacando. Nosotros no los estamos atacando a ellos. Son ellos los que atacan, los que quieren. Están trazando una línea amarilla en la parte sur del Líbano. Quieren anexionarse el sur del país. Por eso, en mi opinión, tarde o temprano, Líbano tiene que tener algún tipo de sistema de defensa aérea para defenderse. Sí, bueno, en los últimos días hemos estado viendo, también durante la guerra con Irán, esos sistemas de defensa aérea iraníes que derribaron los F-35, los MQ-9 y otros. Y descubrimos claro que la razón por la que los sistemas de defensa aérea iraníes pudieron detectar los F-35 o los MQ-9 y lograr que el misil impactara en el F-35 sin que éste lanzara bengalas de distracción ni se diera cuenta de que el misil iba a alcanzarlo, fue porque el ejército iraní utilizó, en lugar de radares, visión térmica. La búsqueda y la guía de ese misil se hicieron a través de ese sistema, no mediante radares. También hubo indicios de que Irán estaba utilizando algunos sistemas de defensa aérea con fibra óptica en los misiles, cables de fibra óptica, para evitar las interferencias que provenían de las posiciones de ocupación estadounidenses en Asia Occidental. Y ambas tecnologías fueron probadas por Hezbollah durante la guerra de 33 días. Vimos exactamente eso. Misiles de defensa aérea no óptica que derribaron every Naherdim Kamnovasivan durante esa guerra. Ahora sistemas de visión por calor o GROIS. Creo que Hezbollah está en comunicación directa con el ejército iraní. De hecho, las pruebas de capacidades y de nuevos sistemas innovadores están ocurriendo aquí, en el Líbano. Ingenieros y estrategas libaneses y otros profesionales forman parte esencial de todo lo que estamos viendo en la región. Así que creo que, bueno, esto no significa, por supuesto, que Irán no sea responsable de las tecnologías impresionantes que posee. Lo que quiero mostrar es cómo cada componente del eje de resistencia está desarrollando innovaciones que se comparten entre las distintas zonas de combate. Hubo varios momentos en los que China, Rusia y Siria, cuando todavía estaba gobernada por el presidente Assad, ofrecieron al Líbano sistemas de defensa aérea. Recuerda que Siria tenía todos sus sistemas de defensa aérea dentro del Líbano, hasta que el Mossad israelí, la CIA y la inteligencia saudí asesinaron al presidente Hariri, al primer ministro Hariri, Rafik Hariri, en 2005, para provocar una revolución de color y expulsar las defensas aéreas sirias del Líbano, con el fin de atacar al Líbano en 2006, ¿vale?
Así que esas ofertas se repitieron varias veces. La última fue en 2019 o 2020. Creo que el gobierno chino ofreció sistemas de defensa aérea al ejército libanés y fueron rechazados por el propio gobierno y el ejército del Líbano, porque el ejército libanés, incluso parte de sus sueldos, depende directamente del ejército estadounidense. Y el ejército estadounidense estaba amenazando con cortar todo el suministro de armas, los salarios de los oficiales libaneses y todo lo demás. Así que no hay ninguna posibilidad de que el gobierno libanés acepte siquiera una donación de sistemas de defensa aérea de nadie. Y la Alianza Imperial Occidental nunca le dará al ejército libanés sistemas de defensa aérea. Hezbollah está utilizando sistemas de defensa aérea, pero no puede instalar radares ni grandes equipos con misiles enormes capaces de derribar F-35. El movimiento de ese tipo de material sería detectado y atacado de inmediato, sobre todo los radares. Por eso, Hezbollah tiene que innovar y usar sistemas más pequeños, que puedan escapar a cualquier vigilancia o detección, mientras se preparan para defenderse de ataques aéreos. Sí, te refieres al sistema móvil de defensa aérea que alguien... Sí, entiendo. Vi algunas imágenes de eso. Están usando esos sistemas, ya sabes, para derribar drones, básicamente drones. Los están usando también contra los cazas, pero es casi imposible alcanzar un caza. Eso es muy difícil. Sí, están usando estos misiles tierra-aire avanzados montados al hombro, pero para no tener que usar un sistema de radar contra los Hermes 900, que son los drones más avanzados que utilizan los israelíes, los están conectando con fibra óptica y los dirigen manualmente. Así, el dron no puede ver venir el misil, no sabe que ha sido detectado por radar y es alcanzado. Además, es imposible interferir la dirección de ese misil, porque va guiado por un cable de fibra óptica. Claro, no se puede usar ese tipo de sistema contra un caza, por cuestiones de velocidad y por la altura a la que puede volar. Ahí es donde aparece la debilidad. De forma parecida, cuando hablamos de las capacidades antibuque que tenía Hezbollah, y creo que todavía las tiene, aunque no las haya activado, solía contar con esos misiles guiados que se lanzan contra barcos, pero que necesitan un sistema de radar. Bien, pues hubo un par de ocasiones en que se usaron durante la Guerra de los 33 días o en otros conflictos, y las posiciones de esos sistemas fueron detectadas de inmediato, incluso aunque estuvieran ocultas, por las ondas de radio y todo eso, y fueron destruidas. Así que ahora Hezbollah está utilizando sistemas parecidos, pero que evitan ser detectados como radares y similares, para atacar a los barcos de la OTAN en las aguas frente al Líbano. Muchas gracias, Laith, por estar hoy con nosotros. Por favor, entrad en freepalestine.video. Justo debajo del nombre de Laith podéis ver freepalestine.video. Id allí y apoyad a Laith, porque está informando desde el sur del Líbano sobre lo que está ocurriendo ahora mismo. Sabemos que todo está pasando entre el Líbano e Israel. El principal frente de batalla en este momento, entre el eje de la resistencia e Israel, está en el Líbano. Y Laith está informando sobre ello. Un placer, como siempre, Laith. Muchas gracias, Nima. Nos vemos la semana que viene, Avivi. Nos vemos.